Hola, ¿cómo están? Lo prometido es deuda. El primer podcast que tengo con una gente maravillosa, uno de mis mejores amigos. Y quiero, antes de introducir a Ian, pues explicarles cómo lo conocí. Sí. Estábamos en un gimnasio, no nos conocíamos, estábamos en un gimnasio por aquí cerca. Y pues yo recuerdo esa carita de 17 años que tenía, pero algo que me sorprendía como jovencito, ya que yo trabajaba alto rendimiento en mi materia, en este caso era fútbol y otros atletas, yo lo veía muy concentrado y trabajando perfectamente. Entonces tú sabías o uno siente que uno es diferente. Y yo lo sentía completamente diferente a toda la gente del gimnasio. Cómo trabajaba, su mentalidad, tenía sus audífonos, no se me olvida. Y me atreví, ya que trabajaba yo en alto rendimiento, de acercarme a él y preguntarle que cómo, pues que qué hacía, que se dedicaba y todo. Y pues que sí, efectivamente resulta que estaba trabajando específicamente para un concurso, etcétera, etcétera. ¿Quién es Ian? Bueno, antes que nada, quiero saludar a todos. La verdad es que es un honor y privilegio estar platicando al lado de mis mejores amigos, alguien que puedo considerar de mis pocos amigos. Y bueno, es una pregunta bastante interesante. Creo que cuando te lo preguntan en el mundo en el que vivimos hoy en día no es tan fácil poder contestarla, pero si te lo pudiera decir en pocas palabras, sería un soñador, un trabajador y pues una persona que le gusta ayudar a la gente. Eso sería como me describiría yo. Pero tienes una mentalidad increíble. Yo, desde que te conozco, tienes una mentalidad que siempre hemos peleado. Nosotros hemos platicado, nos hemos reído, que a veces no pertenecemos a este mundo, mundo en México, con esa mentalidad y esa cultura un poco rara. Desde chiquito, que yo te conozco, siempre has trabajado y has tenido esa mentalidad. ¿De dónde viene? Pues mira, creo que es algo que hemos platicado bastante, pero yo creo que es una historia un poco larga, pero se las quiero resumir un poco. Yo tuve mucha suerte, tuve la fortuna de tener un papá y una familia bastante pues madura para muchas cosas, que para mí, digo, a los 3, 4, 5 años uno no entiende, ¿no? Pero hay muchas cosas que mi papá me inculcaba a esa edad. Responsabilidad, siempre ver adelante de lo que los demás ven, siempre preocuparme por lo que realmente importa, no por el momento, no por algo instantáneo. Y creo que fue difícil para mí en muchos momentos de mi vida, como niño, poder identificar ese tipo de cosas que me decía mi papá. Obviamente no todo fue mi papá, ¿no? O sea, mucha parte también fue mía. Pero creo que viene de ahí, o sea, viene de esa parte de mucha suerte, jugó un papel muy importante la suerte. Y pues obviamente conforme fui creciendo, conforme fui conociendo gente, fui dándome cuenta de lo que mi papá me decía de niño, ¿no? Entonces creo que es por eso que toda la mentalidad, todo el enfoque, todo eso viene a partir o nace a partir de mi papá, de mi mamá, o sea, de mi familia, que tengo un núcleo familiar bastante fuerte, así como con Hugo. Y pues nada, también mucho ha dependido de mis amigos, buenos amigos que en su momento te tienen que regañar o cosas que pues son parte de, ¿no? Entonces creo que viene mucho de mi familia y de los buenos amigos que he tenido. Me hablas de tu papá, yo conozco a tu papá, es maravilloso, pero es que me hace pensar que lo hemos platicado tú y yo. ¿Cuántos niños y cuánta gente tiene la gran oportunidad de ser alto rendimiento en la materia en la que está desarrollándose? Pero tú eres diferente. O sea, independientemente de tus papás, tus valores y todo, es algo que es bien diferente encontrar en México. Créeme, les comento a todos que su mentalidad de trabajar es realmente increíble. Es millennial porque no te contesta los WhatsApp, porque no te contesta por teléfono, como buen millennial de todo, pero tiene una mentalidad
muy asociada con lo anglosajón, con lo europeo. Sé que en algún momento también trabajaste para ello. Inclusive estuviste trabajando, y si nos quieres platicar un poquito de lo del Mr. México juvenil, infantil, en el DF, que en este caso es Ciudad de México. ¿Qué nos puedes decir de eso? Porque ya, así como lo ven ahorita, pues estaba fuerte, pero no estaba como está ahorita. Entonces, trabajó durísimo para eso, ¿no? Sí, pues mira, creo que empezando por la diferenciación en cuanto a la mentalidad en México, en cuanto a los deportistas de alto rendimiento, creo que yo nunca me concentré en dedicarme a un deporte para ser como los demás. Mi meta siempre fue, o siempre ha sido, hacer la diferencia. Y pues afortunadamente encontré muy joven qué era lo que me diferenciaba, ¿no? Que era mi mentalidad y todo eso. Pero es algo curioso que lo tocas, Hugo, porque creo que tú y yo lo hemos visto, lo hemos dicho, lo hemos experimentado incluso. Pero me parece que la materia del alto rendimiento en México es un tema bien diferente, bien complicado. Porque a final de cuentas, como lo platicábamos en el otro podcast, el alto rendimiento en sí no significa trabajar más, sino trabajar por algo. Entonces, ese precisamente fue ha sido mi punto de enfoque, ¿no? Para mí ser el mejor del mundo es lo más importante, y a partir de eso han surgido varias cosas que jamás imaginé, sinceramente. Han surgido amigos que jamás imaginé, han surgido experiencias, han surgido bastantes cosas que jamás imaginé, pero si yo tuviera que ponerlo en cómo eso me ayudó, por ejemplo, el Mr. México, al Mr. Distrito Federal y demás, creo que fue el tema medular, porque a partir de eso surgieron muchas cosas. ¿Cómo fue, por ejemplo, como tú le dices, la ética de trabajo, la ética de vida para poder conseguirlo? Pues de eso yo quería preguntarte, porque no quisiera que este podcast fuera como de entrevista. Entonces, tú y yo somos amigos y platicamos y nos reímos de estupidez y media. Pero esta plática en algún momento también la oímos mucho en el fútbol, en muchos deportes, ¿no? Que le echó ganas, que etcétera. Lo que a mí me sorprende de ti, Ian, a diferencia de mucha gente que inclusive conozco de alto rendimiento de futbolistas y todo, es esa mentalidad diferente que no encuentras tan fácil en México. Sé que te lleva o te llevó, etcétera, alguien americano en algún momento de tu vida. Pero yo desde que te conozco siempre decíamos que si éramos aliens o si no pertenecíamos aquí, porque nuestra mentalidad no es esa, la natural. Nuestra cultura no nos lleva a eso. El que te cambie y decir yo quiero ser el mejor del mundo, sí es bien fácil de decirlo, pero ejecutarlo es bien difícil. Totalmente. Y tú ves a los americanos y ves a los europeos y tienen una idiosincrasia y una cultura que los lleva para eso. En nuestro México no, desafortunadamente. Lo platicaba yo en algunas clips que pongo, que en Europa, a diferencia de México, pues a veces está peleada la escuela con el deporte, o el échale ganas, o ten mentalidad fuerte, pero bueno, cuando se está llevando la fregada en dinero, en tiempo, en familia, en divorcio, o sea, y seguir con esa mentalidad y todo, tiene que haber como un turning point de vida canijo, y eso definitivamente fue la primera atracción que me tuvo hacia ti cuando yo te vi en el gimnasio, porque yo te veía que estabas extremadamente enfocado en lo que estabas haciendo. Hoy en día lo sigues haciendo, estás muy preocupado por los detalles en tu cuerpo, en tu trabajo, en las cosas.
That's not normal. O sea, eso no es normal. No es normal. Son mentales. Yo siempre le platico a la gente de ti. Es una mentalidad. No nada más es ganadora y positiva y echarle ganas, sino es una mentalidad diferente que es muy dada de alto rendimiento de Estados Unidos o de Europa. Que yo no digo que no existe en México, pero lo hemos platicado. La mayoría de la gente que trabaja aquí en México son guiados por gente extranjera o se van al extranjero a trabajar. Entonces yo digo, ¿de dónde salió este marciano? Digo, porque tiene una mentalidad que no nada más es échale ganas y todo, sino es más allá, va algo más allá. Eres extremadamente cuidadoso en lo que haces con tu gente, que ahorita vamos a platicar de eso, lo que soy, pero contigo aprendí, y yo tengo la carrera, tengo el estudio y todo, pero contigo aprendí lo que son los detalles de las cosas. Recuerdo alguna vez que platicaste con alguno de los jóvenes que yo he llevado y le decías, estábamos en el gimnasio y le decía, no, pues es que este jovencito le preguntaba cosas pues, clásicas, ¿no? Y que esto y como el bíceps y le dijo, este trabajo es de detalles, de Así pequeños detalles. Así es. Pues... Qué fácil pregunta, ¿no? Pues mira, Flaco, yo creo que... ¿Cómo decirlo? Yo creo que... Híjole, pues... Desde niño siempre he soñado con vivir lo que yo he querido vivir. Y digo, o sea, ya a los 24 años he vivido mucho de eso. Pero una pregunta, a ver, cuando estabas chiquito, ¿tú pensabas vivir o estabas contento en vivir donde vivías? Y no hablo en el contexto cultural, si era pobre, si era rico, si era medio, no. México. Tu alrededor, porque tu alrededor, como el mío, a veces es negativo. Sí, claro. A veces no es el adecuado. El adecuado, el que te va a decir, sí, Sal, vamos adelante y todo. Sino a veces peleas contra toda esa corriente. ¿Ahí cómo te sentías tú? Pues mira, de niño, afortunadamente, la guía de mi papá siempre fue ser diferente. Siempre, o sea, recuerdo que me decía, tú sé diferente, tú sé cómo eres y sé feliz. Entonces, conforme vamos creciendo, la sociedad e inconscientemente nuestros padres nos enseñan a ser iguales a lo que hay alrededor para no desencajar. Okay. Poca gente puede darse el lujo, incluso en países de primer mundo, de ser diferente, porque es un lujo ser diferente, ¿no? Y eso lleva un precio muy alto. Por ejemplo, bien lo decías ahorita, en Estados Unidos, que es generalmente donde salen la mayoría de los deportes de alto rendimiento, que son un role model para todos, el sistema está adecuado para que ellos puedan tener éxito o su porcentaje de éxito sea mucho mayor. Lo que hace que en México sea más complicado es que el sistema no tiene eso, no tiene nada predeterminado. Por ejemplo, para un deporte, si un futbolista quiere ser el día de mañana futbolista, no puedes conseguir, o es muy difícil conseguir una beca en una universidad pública y que de ahí puedas, si no tienes los recursos, poder subir a un lugar donde te paguen y puedas vivir de ello, ¿no? Entonces, ahorita que lo comentabas, yo siempre he sido una persona muy orgullosa en ese sentido. Por ejemplo, yo me acuerdo que, no sé, desde niño a mí no me gustaba que mis papás me compraran las cosas. A mí me gustaba, o sea, te hablo de a los 12, 13 años, que como que pues ya vas siendo un poco así. Pues yo recuerdo que no era una persona, o sea, como que a mí me gustaba esforzarme por lo que yo quería, no por lo que mis papás me pudieran dar, lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, en el contexto del trabajo, me parece que para mí fue muy interesante poderme dedicar a lo que me apasionaba,
poderme dedicar a la fortuna que tuve de poder encontrar tan joven qué es lo que me apasionaba. Pero no te voy a mentir, o sea, también hay muchas cosas que yo tuve que aprender sobre la marcha. ¿Cómo? Yo creo que todos han sentido el momento donde están incómodos con algo, con la vida. Y mi primer instinto fue ir hacia adentro mío. Por ejemplo, hacer cosas que me daban paz. Por ejemplo, caminar mucho me hace conectarme conmigo mismo. O sea, me hace decir, oye, a ver, Ian, ¿qué quieres? O sea, tú estás, por ejemplo, hace unos años, estaba en un momento muy complicado, muy difícil. Pero precisamente ahorita que lo dices, el entorno no me ayudó, no me favoreció nada cuando hay problemas de dinero, cuando hay problemas sentimentales. Me parece que es en ese momento cuando debes de aferrarte todavía más por lo cual iniciaste, ¿no? Pero no es nada fácil, ¿no? Ah, no. Y hablando de, o sea, ahorita que lo mencionamos del alto rendimiento en países de primer mundo, Estados Unidos y demás, solamente hay una capacidad muy rara que tú puedes ver en una persona, que es mantenerse concentrado. Mantenerse concentrado es muy difícil. Focus, exactamente. Porque hay muchas situaciones secundarias en la vida. Muchas, o sea, puede haber problemas de dinero, sentimentales, físicos, pero mantenerte enfocado en lo que quieres es lo que nosotros podemos decir que es lo que te puede diferenciar en algún momento. Que no te des por vencido. Cuando jalábamos en el gimnasio, yo le decía a la gente, yo aprendí también contigo, que es, por ejemplo, estás jalando un bench press, Uh-huh. y mantener el focus en algo y estar haciendo el bench press sin hacer tanto. Yo les digo a la gente, de repente pierdes un poco de energía entre tanto mueca y músculo y que tiembla así. O sea, trata toda esa energía en focus, ¿no? Enfocarla en el trabajo y saber que estás trabajando, en este caso bíceps, pecho, tríceps, en este caso que es bench press, es pecho. Sí, no y los hate me matan. Enfocar, sí, al algún, le dicen un point de para poder trabajar en eso. Y es complicado, inclusive, porque está el gimnasio, está la música, está la gente, pasa y tú con tu música también estás oyendo. Y mantener también me dijiste tú, súper interesante. Algo muy importante para hacer una buena rutina también es la respiración, ¿no? O sea, que tengas una muy buena respiración. Y el enfoque en ese punto con la respiración correcta y dependiendo el área funcional que estás trabajando, la velocidad con la que estás trabajando el trabajo, valga la redundancia. Hijo, es bien fácil de explicar, pero es bien difícil de hacer, y más en este contorno y más en esta cultura, que lo platicábamos, ¿no? Que échale ganas, ¿no? Yo siempre lo platiqué contigo y es bien fácil decir a un jovencito cuando en el fútbol le dices, pues échale ganas, corre, pues para eso vienes, para eso te levantaste y todo, pero pues nadie sabemos si el niño desayunó bien, si ese jovencito lo que salió de su casa es viendo a su papá y su mamá agarrándose a madrazos, tiene 5 pesos para el pecero. Sí. Hay muchas cosas y circunstancias que hacen que ese niño quizá no esté al 100% para correr en ese momento. Ahora, eso no debe ser una justificación para nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Bueno, en nuestra idiosincrasia sí, pero nuestro futuro deportivo, si queremos realmente llegar, pues es imposible que eso lo tomemos en cuenta como para justificar por qué no llegamos, sino tiene que haber gente como tú que sí logra pasar esas boundaries y esas barreras y tratar de enfocar el trabajo pase lo que haya pasado, ¿no? Entonces, eso es lo que te hace diferente. Totalmente de acuerdo, ¿no? Pues mira, hablando de eso, y ahorita qué bueno que lo mencionas, porque
porque ya me voy. No. Mira, eso que tú dices es para mí lo que diferencia una persona que sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo y para qué lo está haciendo que una persona que no. Te voy a interrumpir. Uh-huh. ¿Qué piensas hoy? No de todos, porque hoy te dedicas, Uh-huh. luego va pues ahí a poner sus redes, te dedicas a dar el entrenamiento personalizado en línea, etcétera, etcétera. Ahorita nos explicas. Pero la competencia es leal en México en ese aspecto, porque, hijo, mucha gente que se dedica, en este caso en tu rama, en este caso al gimnasio, muchos instructores y todo, Uh-huh. pues tienen 2 certificaciones y se acabó, ¿no? Y no saben exactamente lo que tú acabas de explicar, ¿no? A dónde voy. Para ser un diferenciador de ellos, de toda esa gama de gente, tú que sí sabes a dónde vas, o sea, eso es un diferenciador tuyo hoy en día, para ti como persona, para seguir compitiendo y aparte para que la gente te siga, porque te sigue mucha gente. Entonces, ¿crees que ese es el diferenciador? Yo creo que sí. Más que todo porque sí, o sea, cuando se trata de competir, yo siempre me he concentrado, o sea, si voy a competir es ganar, porque lo mismo te cuesta hacerlo bien que hacerlo mal, ¿estás de acuerdo? Entonces, precisamente ahorita lo dijimos y creo que es un problema del entorno en México, que realmente se meten por necesidad, o sea, no se meten porque les guste. Creo que la mayoría de los instructores se meten al gimnasio pues porque es sencillo, lo hemos platicado, o sea, en diversos gimnasios de cadena es sencillo y todo lo que es sencillo tiene un precio, ¿no? Entonces, a final de cuentas, yo no sé muchas veces la gente que puede esperar de la calidad de trabajo de esa gente sin demeritarlo de alguna manera, pero sabemos el tipo de trabajo que pueden darte, ¿no? Pero también mucha de esa gente no le interesa. Así es. Porque si les interesara lo harían bien, ¿no? O sea, bájame de peso, quiero bajar estos kilitos y ojalá pueda hacer en 3 días, ir al gimnasio media hora y verdad que las zanahorias sí funcionan. Entonces ahí es lo que yo siempre he discutido, que el alto rendimiento, la gente piensa que tienes que entrenar 18 horas diarias y todo, si no es así, ¿no? O sea, sí, no. Uh-huh. Va más con el rollo mental y con tu idea, que sí tiene que haber una metodología, que sí tiene que haber un conocimiento, que sí tiene que haber una, digamos, sí, pues trabajo, horas de trabajo, uh-huh. Pero tampoco tienen que ser excesivas para que sean alto rendimiento. El alto rendimiento más bien para mí es en lo que tú acabas de explicar correctamente, ¿no? Lo dijiste, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Totalmente de acuerdo. Entonces, si yo tengo esos 3 puntos, dicen cuando el objetivo es claro siempre se llega, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Y seguir las metodologías en este caso, yo les digo es con las 5 clásicas que tiene que ser la teoría, la demostración, ejecución, corrección y repetición. Así es. Eso tiene que ir en un clip, ¿eh? Pero sí, mira, realmente si yo tuviera que poner en pocas palabras qué es el deporte en México y luego un deporte tan poco conocido como es el fisiculturismo, digo, el fútbol a final de cuentas es un deporte bastante conocido. Pero el rollo es que el gimnasio a veces se piensa que es muy conocido, pero sí, muy conocido por la gente sedentaria. O sea, es. Quiero ir al gimnasio, pero realmente lo que es lo tuyo, lo que tú te dedicas, que ahorita nos explicas, uh-huh. Pues no, efectivamente está cero conocido, ¿no? Así es. O sea, precisamente yo lo he platicado contigo y ahorita voy a terminar mi respuesta. Es que... Si me dejas hablar. Perdón, es con lo mucho. Es que en México... Apago mi micro. Es que en México
se cree que para poder llegar a un nivel que nunca se ha llegado se necesita no de más trabajo, sino de más productos. Y eso es erróneo, muy erróneo. Yo lo que siempre me he concentrado, y como bien lo dices tú, es en estudiar, no solamente estudiar lo conocido, conocer y estudiar y aprender lo que no se ha aprendido, conectar los puntos, no solamente de este deporte o de nutrición, sino aprender de otros deportes, ¿no? Entonces, como bien lo dice Hugo, me parece que, por ejemplo, en el fisiculturismo específicamente, no hay una escuela, no hay una especialización en México en lo absoluto. De hecho, la mayoría de los atletas profesionales en México se preparan con entrenadores de otros países, específicamente Estados Unidos o Europa en general. Entonces, me parece que lo que te pueda hacer diferente no es el proceso que sigan los demás, sino lo que te va a hacer diferente es lo que acabas de decir. O sea, ¿por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Y con qué objetivo, no? O sea, ¿con qué propósito mayor? Entonces, hablando, por ejemplo, me recuerdo una vez que estábamos en el SmartFit. Yo recuerdo que estaba haciendo bench press. Y yo recuerdo que tú estabas con un chavito con los que ibas. No nos vaya a regañar el SmartFit. Sí, no. Ya la cagué, güey. Recuerdo que un día llegaste con... Me encantó que dijiste una cadena de gimnasios. Y luego ya valió. Edición. No, pues bueno. Es lo que es. Y... No, además yo creo que SmartFit como Sport Club, Sport City, sí, todo, sí. Bueno, pues son gimnasios, a eso se dedican. Y no estamos hablando mal para nada para de ellos específicamente, sino sí, no. Estamos hablando de lo que sean global instructores y lo que es la materia de gimnasio en su generalidad, que lo hemos platicado, me lo has dicho tú, porque ahí como ven, pues ahí chiquitín estuvo en Las Vegas. Así, o sea, entre otras cosas, entre Dubái y todo, detrás de Las Vegas. Estuvo en Las Vegas en el Mr. Olympia, ¿no? Así es. Por ahí está. Y pues platicando con él, que ahorita nos explicas, es que es otro mundo. O sea, en cuestión de la profesionalización de lo que quiere decir el mundo del gimnasio. Así es. Mira, hablando textualmente de... Bueno, pero primeramente, disculpa, te interrumpí, dijiste que estabas en un gimnasio. En el SmartFit, sí, recuerdo que estaba en el SmartFit, estaba haciendo bench press y tú llegaste con un pupilo que tenías en ese entonces. Y yo recuerdo que yo estaba haciendo bench press y precisamente yo estaba muy concentrado, ¿no? Creo que estaba sacando un peso que jamás había sacado. Y dijiste, este imbécil viene y me interrumpir ¿o qué? Al contrario, yo recuerdo que tú llevabas ahí parado como 1 o 2 minutos y mi concentración, o sea, recuerdo que tenía mis audífonos puestos, pero mi concentración antes de hacer un set, cualquier set que sea, es cierro los ojos, visualizo y ejecuto, ¿no? Entonces recuerdo que al pararme del ejercicio, tú le estabas diciendo al chico, todo lo que te acabo de decir para una persona ignorante en el deporte, diría, pues lo hizo, ¿no? Pero todo el proceso que hay detrás, ok. Para cerrar como que todo el capítulo de lo que ahorita hablamos, para tú poder cumplir un sueño, necesitas ser muy maduro y muy frío. Y ya. Entonces, en este deporte necesitas dinero, como en todos, ¿no? Necesitas dinero para tu alimentación, necesitas dinero para muchas cosas. Mucha gente vería eso si tú dices, puta, yo empecé y no tengo dinero. Pero a ver, espérame. Uh-huh. Es que dijiste que me viste parado, ajá, abriste los ojos y dijiste, Freddy, ¿me estás siguiendo? No terminaste, por eso quería... bueno, y tú le estabas comentando a este chico qué era lo que había pasado en todo ese proceso para... Pues supongo que viste que me está costando un chingo de trabajo, ¿no? Claro. Yo lo que recuerdo que le dijiste es todo ese proceso que lleva a hacer una repetición con un peso que jamás has sacado es concentración. Utilizar todas las variables, aunque sean negativas, a tu favor, ¿no? Entonces, me parece que esa línea de aprendizaje, porque obviamente para poder llegar a eso tuve que fallar unas veces, es muy importante para que tú empieces a crear tu metodología de trabajo. Claro, dicen que por ahí que si no te cuesta tanto, si no te duele mucho fracasar. Y dicen, no, pues es que no fracaso, simplemente son pasos para el éxito. Así es. Entonces,
Me parece que ahí es la clave del éxito en la vida. Y bueno, hablando técnicamente de eso, regresando a eso porque pues, está conectado, es que en la gran mayoría de los casos nadie empieza con todo. Uno tiene que ir buscando las variables necesarias para poder tener éxito, ¿no? Precisamente ahorita lo dijiste, tuve que trabajar y he trabajado de muchas cosas para poder tener los elementos para poder hacerlo realidad. Y para cerrar este tema, solamente va a haber dos tipos de personas en la vida. Las personas que toman las cosas nada buenas que le pasan como algo positivo y las personas que lo toman como algo negativo. Y algo que yo considero que es mi punto fuerte como persona es que soy muy enfocado, muy disciplinado, pero sobre todas esas cosas que utilizo todas las variables negativas para la demás gente para desarrollarme a mí mismo. Por ejemplo, si en algún momento no tenía el dinero, dije, pues sabes que tengo que desarrollarme como emprendedor, empresario, como lo quieras llamar, para hacerlo a mi manera. Fíjate que eso es súper interesante, Jan. No lo he platicado contigo, pero en el coaching empresarial siempre se dice que estás en tu zona de confort. En la zona de confort, cuando yo lo estudié, es un absurdo porque la zona de confort, la misma palabra lo dice. ¿Por qué te vas a salir de tu zona de confort si estás confortable? Así es. No te debes de salir de ahí. Cuando dejas de estar confortable es cuando te quieres salir de ahí. Entonces lo que tienes que hacer, si estás contento, es ampliar tu zona de confort. La zona de confort, tengo este ejemplo claro. Yo trabajo en una oficina donde hay una florecita y está la foto de mi familia y tengo agüita y todo. Estoy contento ahí. Y de repente te digo, oye, mañana ya vas a trabajar en la oficina del sótano, sin florecitas, sin agüita y sin tu foto, oscuro y lleno de archivos. Vas a trabajar encabronado. Entonces tu zona de confort empieza a cambiar porque ya empiezas a estar molesto. Entonces cambia el entorno, tu zona de confort. El estímulo no viene de échale ganas y todo, sino si de la zona de confort cambió ahí y la desestimulación. Entonces se me hace súper interesante lo que estás diciendo porque entonces tú generas una zona de confort inclusive de algo que mucha gente tomaría como una situación tóxica. Así es. Entonces, si yo te ando platicando de mis problemas, en vez de decir, este güey ya me tiene hasta el queque con sus problemas, los escuchas, me imagino, los analizas y los autorrealizas contigo para bien, para mal y generas una zona que no te desestabiliza, que no te intoxica y al contrario, te genera una zona de confort que tú la vas generando para llegar al objetivo que tú buscas, me imagino, ¿no? Así es. Ve cómo se aprende rapidísimo de alguien tan chiquillo. Sí, pues básicamente la forma en la que yo empecé fue muy rústica, pero fue necesaria, porque en ese momento yo no tenía dinero, nadie sabía, no tenía el apoyo de nadie, pero lo que yo sabía que quería hacer era lo suficiente y era suficiente para mí. Entonces, lavar carros en la calle, todo lo que hice en ese momento, lectura todos los días, hasta el día de hoy lectura, me ha servido para analizar las situaciones, aprender de ellas, tomarlas como un reto y sobreponerme a ellas. Entonces, esa es la gran diferencia entre, o para mí lo que diferencia hacerlo en otro país y hacerlo en México o en otro país de Latinoamérica, que tú tienes que crear las variables, tú tienes que crear toda la situación que el día de mañana te va a poner en el éxito, ¿no? Entonces, en México no es fácil, y más con un deporte tan desconocido. Digo, en el fútbol hay mucha corrupción, como ya se sabe. Hay dedazos, como es como todas partes. Pero eso tampoco tiene que ser un motivo de tu no éxito, ¿no? Entonces, si el día de mañana... deserción, ¿no? Así es, si el día de mañana te piden dinero, o sea, tú ya sabes qué va a pasar. ¿Qué vas a hacer con eso? O sea, ¿qué vas a hacer? Digo... Vas a cambiar el mundo y ya acabó. Yo decía, acabo de subir un clip que dice que si tú quieres destruir el monito, el personaje,
En este caso, esta persona de la que tú puedes estar hablando en una pirámide de corrupción o lo que sea, hijo, el sistema ya está trabajando, a veces el sistema trabaja por sí solo. Así Entonces, tiras al monito, le tiras, pero el sistema sigue trabajando igual. Entonces, hablando de muchas cosas malas del narco, entonces se atrapa a alguien, pero ya hay alguien más, etcétera. En los doctores, pues fallece el mero, pero tarde que temprano alguien suple. En el mismo fútbol sale alguien y luego otra figura se vuelve a encontrar. Entonces, al final de cuentas, es el sistema el que sigue caminando. Entonces, como no puede uno ir en contra de eso, tiene que encontrar esas variables por sí mismo, ¿no? Así es. Y eso es dificilísimo porque, hijo, a veces la negatividad, la tristeza, la depresión, lo que ocurre en tu vida te tira, ¿no? A mí me ha tirado muchas veces y entonces eso es sorprendente encontrar una gente que siempre le encuentra a la negatividad el estado de positividad, ¿no? Sí. Eso es increíble. Como diría Ayrton Senna, con los límites y con los problemas, muchos se rinden y otros rompemos límites. Entonces, es lo que es. O sea, el límite deja de ser límite para empezar a ser límite de inicio, ¿no? Así es. Entonces, sí, básicamente, ¿por qué en México casi no se cumplen los sueños? Pues por eso. Realmente hay poca gente que puede llegar a tener esa apertura, como lo hemos platicado, tener la suerte. Pero me parece que en el mundo en el que vivimos hoy en día, con tanta información, es tu deber y tu responsabilidad buscar la información que te interesa, ¿no? De gente que ha llegado donde tú quieres llegar y aprender. Sé que te llama mucho la atención Ayrton Senna. Sí, así es. ¿Por? Pues, fíjate, es algo curioso. Porque digo, a mi papá le encantan los carros. No técnicamente la Fórmula 1, pero le gusta toda esa industria, ¿no? Y yo recuerdo que, fíjense, me acuerdo bien, ya iba a terminar el 2015. Me acuerdo que era un diciembre del 2015. Y no me acuerdo por qué mi papá me dijo, es que había un piloto brasileño que se mató corriendo. Y me dijo, pero él corría como si se fuera a morir mañana. Entonces a mí me intrigó eso, ¿no? Dije, en gran medida es la forma en la que yo vivo. La forma en la que empecé en esto fue así. O sea, sabía que no tenía una segunda oportunidad, era la que yo había escogido y tenía que hacerlo, ¿no? Y recuerdo que llegué a mi casa y googleé su nombre. Y fíjense, es algo curioso. Recuerdo que googleó su nombre y la primera imagen que me aparece en Google fue una frase de él diciendo, si una persona no tiene sueños, no tiene nada por qué vivir. Soñar va más allá soñar más allá de la realidad. Eso es básicamente lo que te da todo, ¿no? Todo un propósito de vida. Desde ese momento en el que yo leí eso, yo lo primero que dije fue, él es el mejor de la historia. Después metiéndome a ver más videos de él, muchos pilotos, por ejemplo, Lewis Hamilton, Michael Schumacher y demás, dicen lo mismo. Ahorita tú me preguntabas qué me hace diferente. Es eso, que yo veo lo que hago como mi mayor pasión y lo veo como un propósito. Y eso me ha dado las respuestas cuando todo se ha puesto difícil en mi vida. Problemas de dinero, perder a mi mejor amigo, muy joven, pérdidas de competencias, de no cargar el peso, mantenerme enfocado, cómo hacer una vida, ¿no? Entonces, porque es que me identifico tanto con él es por eso. Porque desde, pues yo me considero que soy así, una persona muy fría en muchos sentidos, pero también escéptico para hacer las cosas en las que todos están yendo y las modas y todo. Yo siempre me mantengo firme con lo que creo y a partir de eso ha surgido todo en mi vida. Pero realmente yo me identifico mucho con Ayrton Senna, pero por la mentalidad en sí. Okay. El poder de la mente. Qué maravilla. Hoy, ¿qué haces? Sé que estás preparando para competir. Así es.
¿Dónde vas a competir? Y luego ya me platicas también lo que haces hoy en día. de trabajo. Sí. Pues mira, realmente a día de hoy es competir de nuevo para ganar mi carnet profesional y poder competir para ganar el Mr. Olympia, que es el título más grande del fisiculturismo. Obviamente atrás de eso hay si no lo saben, el uso de esteroides es algo indiscriminado en este país y en muchos lugares. Entonces mi tarea es triple, porque yo planeo y lo quiero natural. Y lo estoy haciendo hacerlo de otra manera diferente. Sí, eso sí lo puedo aseverar y asegurar, porque desde que lo conozco siempre ha ido en contra de esa parte y siempre todo su trabajo ha sido natural. Entonces, que también es otra cosa que yo, dedicándome un poco a esto también del personal coaching deportivo, etcétera, sí es para decirle a la gente que sí es posible llegar de una forma natural a un estado óptimo. Así es. Y para competencia, pues bueno, pero simplemente la gente que quiere ir a la playa o las niñas que quieren estar bien fit y todo, no es necesario siempre utilizar ese tipo de cosas, ¿no? Naturalmente sí puede llegar al objetivo. Estás trabajando para eso ahorita, pero aparte tienes gente que la trabajas, que la llevas y que prescribes, etcétera, de una manera, con una metodología que al grado de pedir tratar de asociarnos un poco en eso, porque yo convivo mucho contigo en la metodología de trabajo físico, no tanto en la nutricional y todo, porque pues esa la llevas muchísimo más tú, eres mucho más preparado, aunque tengo una certificación, pero pues ese no es mi ramo. Pero la forma de trabajar que tienes conlleva un poco, o está más allegada a la forma de trabajar de un alto rendimiento de un futbolista, de un nadador, pero en las pesas. Entonces me encanta tu forma de trabajo, que es muy similar a la mía, y créeme que la gente que no lo conoce deben de seguirlo y aprovechar esa gran oportunidad para ustedes, de que en algún momento los llevase para lo que ustedes deseen, o conmigo, porque tiene una rutina, así tiene un tipo de metodología de trabajo increíble y muy diferente al grosor de lo que se hace, ¿no? De lo que se hace, ¿no? Entonces hoy llevas gente natural, de grasa, todo eso. Así es. Pero también lo haces por línea, ¿verdad? O sea, es lo que... Sí, es básicamente, todo es en línea, en particular porque no me da tiempo. Como tú sabes, entrenar 2-3 veces al día, pues es pesado. Y la verdad es que no me gusta, ¿no? O sea, no me gusta estar con la gente... Para arriba, ahora baja. Exactamente. Ahora sube. Creo que ese es un tipo de trabajo muy especializado, muy, muy diferente. O sea, se necesitas tener un temple diferente, una idea, una disciplina y ¿cómo se le dice? Paciencia, güey. Paciencia. Entonces, precisamente por todo lo que te digo, soy una persona muy, o sea, como que vivo muy acelerado, o sea. Sí, pero a lo que yo me refiero es que de repente a veces hay gente que yo hice un TikTok con los dedos. Sí. El instructor está viendo aquí, entonces voltea y te dice, así vas bien, ¿eh? Sí, hay que... Esto es para las... Es que sí, mira, yo... El personal training no es eso. O sea, el personal training, y yo se los digo a todos, con quien estén, en donde estén, en cualquier cadena de gimnasios que estén, eso no tiene nada que ver. Estén con la gente correcta. O sea, la gente correcta es alguien que está contigo, pero no nada más te va a decir baja y subes. Ok, bajas y subes, pero cuántas repeticiones y por qué lo haces y para qué lo haces y etcétera, etcétera. ¿Qué área funcional estás trabajando? Quizá no sé qué tipo de fuerza es. Hay 7 fuerza máxima, fuerza reactiva, es de adaptación, etcétera. Pero es sube, baja, vas bien, sube, baja. Yo no estoy muy de acuerdo en ese, sí, no, en ese personal, ¿no? O sea,
un personal que la gente se confunde, vuelvo a lo mismo por lo virgen que está el deporte. Es que creen que personal es porque está ahí alguien parado a ti, junto a ti, diciéndote sube y baja, ¿no? Y es todo, ¿no? Pues yo creo que hay que saber un poquito más. Alguien a mí me dijo, sí, pero la verdad es que eso no importa porque pues no les interesa. Y también eso me ha hecho pensar que sí, efectivamente hay mucha gente que se dedica a eso y que tú le dices, pues puedes crecer más y aprender más y no les interesa, pero también no les interesa porque es que a los usuarios mismos no les interesa tampoco. Entonces, si no les interesa a los usuarios, ¿para qué yo me voy a preparar algo que no voy a usar, ¿no? Entonces, caes en esa cadena de inconsistencia, de mediocridad y todo, pero la cadena es completa, ¿no? No nada más quizá del coach. Entonces, desde la cadena o el gimnasio que puede ser, el coach y el usuario, pues no hay ninguna que pueda interesar. Entonces, cuando encuentras a alguien en un gimnasio como tú, y como quizá por ahí haber algunos, tanto coaches como usuarios, que sí les interesa algo muchísimo más allá, pues sí creo que para mí es un porcentaje muy poco. Y fíjate, en Estados Unidos es diferente. ¿No? Totalmente. Fíjate, ahorita que lo mencionas, la importancia del coach. En Estados Unidos un coach es una figura autoritaria bastante importante, muy importante, en cualquier deporte que se practique universitariamente o... Sí, para la familia, para todo. Sí, es parte de... Entonces en México un coach es, sí, pobre... No, o sea, denle la importancia, la importancia de una persona que te pueda guiar. Que es un formador. ¿Sí? Exactamente, es un formador. Entonces, es lo que platicaba el otro día con un amigo y le dije, mira, de lo que te puedo decir en México hoy en día es que si tú encuentras un buen entrenador, quédate con él, güey, porque no hay muchos y de eso puede depender tu éxito en muchos sentidos de la vida, no solamente en el físico, sino en bastantes. O sea, como tú lo sabes, el deporte se infecta a todas las áreas de la vida. Entonces, ya lo saben, busquen un guía antes que un entrenador y de ello por ello. Yo llamo un formador, porque la formación es la formación integral. Uh-huh. Por eso le dice formador, porque es lo que acabas de explicar, es un guía. No nada más es tus 2 horas, bueno, gracias, nos vemos mañana, ¿no? Son 2 horas, pero ¿qué estás comiendo? ¿Y a qué hora estás durmiendo? ¿Y por qué estás haciendo esto? Y ahí sí. Y como lo dijiste del niño, ¿no? Si quieres llegar a este objetivo, etcétera, etcétera. Entonces, es una formación, claro. Nada más hueva. Sí. Porque pues es más fácil cobrar nada más 2 horitas o hora y media y gracias y va y nos vemos mañana, ¿no? Entonces, y luego si a eso el usuario no te lo exige y te dice, pues, ¿cómo vas en el gimnasio? Pues bien, ¿no? Yo creo que bien, mira. Ya le digo, pues obviamente estúpido no te estás haciendo, ¿no? O sea, pues si vas diario al gimnasio, pues algo vas a ganar de grasa, pero estás ganando exactamente la masa muscular que quieres, la definición específica, tu asimetría, etcétera, todo, pues bueno, eso es una buena pregunta. Decirle a ese usuario, ¿no? O sea. Sí, y fíjate, yo creo que, como bien lo platicábamos, si no lo saben, Hugo, para mí de sus puntos más fuertes es que es un formador. Antes que cualquier cosa es una persona que inculca disciplina, entrega, hacer bien las cosas. Buen ser humano. Exactamente. Entonces, ahorita lo que dijo del niño, que si cuando tú eres maestro o te dedicas al área de cualquier deporte, si un día llega el niño y dice, oye, pues corre más, cabrón, o sea, no sabes qué está pasando en su vida, ¿no? Me parece que un buen formador es aquel que te da enseñanzas de lo que te está pasando. Enseñanzas de, puta, me está llevando la chingada en mi casa y mi formador me dice, güey, utilízalo para bien, te da 2, 3 consejos que tal vez en tu vida no te dan, no tienes a la gente correcta, pero precisamente en Estados Unidos y en los países... Eso iba a decir. Es que en Estados Unidos, para que ustedes sepan, en Estados Unidos hay que conseguir, para ir subiendo en cualquier deporte hay que conseguir una beca. Y luego la beca te exige y te obliga a que tengas por lo menos el 50% excelente en lo académico y el 50% excelente en el deporte que escojas. Así es. Y entonces hay escauteadores o formadores y todo, y entonces a ellos les interesa mucho que ese proceso desde donde agarran al niño hasta que debuta en la NBA, en la NFL, en la MLS, etcétera,
o en Mr. Olympia inclusive. O sea, les interesa tus 24/7, ¿no? De todo lo que va ocurriendo para asegurar el éxito, porque si vas mal en la escuela, ya les quitan la beca y entonces ya pierde, entonces ya no puede jugar el fútbol. Entonces es una lucha que traen entre el formador, la familia y la escuela y todo. Entonces ahí sí se va llevando a este niño que se convierte en joven y joven se convierte en profesional. Esa es la diferencia cultural importante de idiosincrasia que aquí no hay, y tú la tienes que generar o crear. Tú dijiste correctamente, tú la tienes que crear. Así es. O sea, tú tienes que dar un simulador de ese sistema deportivo, académico que tienen ya culturalmente ellos como base. Sí. Y aquí lo tienes que generar. Nada más que es dificilísimo, porque puedes encontrar un papá que te dice, no, para mí es más importante esto, o un maestro, o un entrenador. Entonces vas a encontrar en la vida gente que chocas, porque obviamente trae en su mente la cultura y la idiosincrasia de nosotros, ¿no? Entonces ahí es donde topas y dices, por eso era tan interesante tenerte hoy, porque no es tener a alguien que va a competir, que está joven, es su mentalidad. A mí me interesaba tenerte, bueno, aquí, porque eres una persona, a diferencia de muchas otras, que tiene desde jovencito, que te conozco hasta hoy, una mentalidad con esa idea de allá, o sea, de esa cultura que ellos tienen. Para mí es muy importante, porque ahorita el hate puede llegar a todo lo que da. No es decir que nosotros somos tontos o que aquí nosotros no servimos, ¿no? O que lo de allá es lo mejor. No, sí es lo mejor, pero no porque nosotros somos tontos, sino porque el sistema está diseñado allá así para que lleguen. Y también tiene sus pormenores y tiene sus broncas, claro, y tiene muchas cosas allá raras. Pero generar eso aquí en México es muy difícil, porque simplemente nuestra cultura y nuestro sistema de trabajo es diferente. Entonces, cuando encuentras una persona, que yo me encuentro allá a los 17, 18 años, encuentras un niño, me hace pensar, de Arkansas, trabajando aquí en un gimnasio en México, porque la verdad es que traías, desde que te conozco hasta hoy, traías y traes obviamente, pero en ese momento lo que a mí me llamó mucho la atención de ti fue que traías un rollo como si estuvieras trabajando allá, ¿no? Así es. O sea, con esa idea de que era tan importante el estudio, la comida, la dormida y trabajar, y trabajabas desde chiquito. Me le encontraba en el gimnasio, de repente yo iba al gimnasio a las 7 y ahí estaba, de repente iba a las 9 de la mañana y ahí estaba, y luego iba a las 2 ya estabas. Entonces yo platicando, oye, ¿por qué? O sea, es que el detalle es que hoy vengo a trabajar específicamente esto y regreso, luego tengo que estudiar aquello, luego regreso, y o sea, yo decía, qué maravilla, como si tu mente ya estuviera toda desarrollada en ese sistema, ¿no?, de trabajo, ¿no?, esa metodología de trabajo que traías. Y era encontrar a alguien así con esa edad es complicadísimo, porque inclusive en el fútbol tu hora de entrenamiento es de 9 a 12 y se acabó, ¿no? Y ya no regresas. Pero ya obviamente en el fútbol profesional pues sí, ya hay doble sesiones, te concentran, ya es algo muchísimo más hecho. Pero de jovencitos, fuera de las fuerzas básicas, que en algún momento ellos lo hacen, y sobre todo las que van llegando más arriba, que están más cerca de primera división, cada vez se alejan más, entre más chiquitos se alejan más de esa metodología de trabajo, ¿no? Y en Estados Unidos no. En Estados Unidos, desde el high school, desde el elementary school, todo, ya hay scouteadores y andan llevando a un niño, aunque no lo sacan, lo andan llevando, buscándole la mejor escuela de básquet, la mejor escuela de esto, la mejor beca de allá, y lo van llevando desde chiquitillo, ¿sí?, para que vaya llevando esa misma sistematología y metodología de trabajo. Así es. Y tú la llevabas solo. Entonces, ¿sí?, pues es increíble, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que mencionas lo de los papás y todo, me parece que es que tanto lo quieres. En mi caso,
Yo nunca he dudado de lo que quiero, de lo que hago y de quién soy. Y es por eso que en las decisiones que pueden ser más difíciles para una persona en cuanto a si no me apoyan, pues no me voy a quedar aquí porque pues yo tengo que seguir, yo tengo que lograrlo. Entonces, cuando surge una dificultad, sigan con sus planes. Créanme que se van a sorprender de qué tanto puede cambiar su mundo si son fieles y son duros con lo que creen. La gente muchas veces vive en un espejismo de lo que creen que es real en su vida, hasta que llega alguien que les demuestra que si tienes valor para hacer algo que realmente quieres, cambia mucho, y eso me pasó a mí. Entonces, no se esperan a que el mundo cambie con ustedes, o sea, ustedes cambien lo que quieren cambiar, y no importa realmente de dónde vengas, no importa si eres de lo más bajo socialmente, si eres medio, si eres alto. Si tienes fe y trabajas duro, puedes lograr grandes cosas. Entonces, esa es la máxima de lo que más amo del deporte y amamos del deporte, es eso. Que no importa, realmente se hace y ya. Y entonces, eso es precisamente, o sea, yo lo creé porque así me gusta hacer a mí, y a mí me gusta hacer bien las cosas y me gusta ser el mejor, y si eso hacen los mejores, yo lo voy a hacer y lo voy a hacer mejor. Entonces, pues es básicamente eso, y decirle porque ¿recuerdas una vez que fuimos a Viveros de Culiacán? Sí, claro. Hablar con los chicos, y recuerdo que esa vez, bueno, si no lo saben, yo tenía ahí un tema ahí con una tienda de suplementos, y yo recuerdo que me iba a salir porque me quitaba mucho tiempo para mi entrenamiento. Entonces me acuerdo que ese día yo me metí en un pedote porque no fui al otro, o sea, tenía que entrenar a una persona y todo. Y una de las cosas con las que me quedé fue que el entusiasmo que yo tenía cuando empezaba en lo que hacía era enorme, y es enorme a día de hoy, porque hago lo que me apasiona, y pensar que puedo conquistar lo que quiero haciendo lo que me apasiona. Haz lo que haces, dice, ama lo que haces y haz lo que amas. Así es. Entonces, a mí me sorprendía que muchos están ahí de sí, pero estaban acá vagando. No, o sea, es full concentrado en lo que estás haciendo, y recuerdo que los pusiste a correr, y recuerdo que todos estaban presionando. Yo creo que por el hecho de que estaba ahí, no sé, pero me hizo recordar cuando yo iniciaba. O sea, de, ¿sabes qué? Si te ponen a correr 100 metros, corre 150 y regresa a 150, ¿no? Entonces, es eso, o sea, sobreponerte. Y si tienes la fortuna de que tienes un guía, por ejemplo, en tu caso con ellos, que tú ya estuviste en el lugar en el que ellos quieran estar probablemente, aprende de la gente que estuvo ahí. Aprende, o sea, pregunta, oye, ¿qué necesito hacer? O sea, yo quiero llegar, es como lo que decimos de, ¿tú qué quieres ser? Quiero ser como Cristiano Ronaldo. Ok. ¿Y qué vas a hacer? Trabajar. Exacto. Ajá, pero ¿cómo? ¿Qué nos puedes decir de eso? La entrevista cambia. No, efectivamente, que cuando yo les preguntaba, y siempre les pregunto a todos ustedes, de los jovencitos que están ahí, les decía, ¿cómo que quieres ser? Yo quiero ser como Lionel Messi. Y la pregunta era, ¿y cómo llegaste ahí? ¿Dónde quieres jugar? En el Real Madrid. ¿Cómo llegaste ahí? Y la primera cara que ves es, pues tú me llevaste. No, yo no te puedo llevar al Real Madrid. O sea, hay un proceso. Yo te tengo que llevar, si hacemos un ejemplo estúpido, pues te tengo que llevar al América. En el América te tienes que quedar. Luego de ahí debutar. Y del debut, inclusive antes del debut, tienes que estar en la selección mexicana, por lo menos en fuerzas inferiores. Luego debutas, luego pertenecer a la selección mexicana, y luego de ahí saltar el charco a un país, etcétera. No sé, y de ahí te compré el Real Madrid, por ejemplo. Entonces, o te decía, ¿cómo te ves a los 35 años? Y me decía, yo estaba jugando en el Manchester City, ¿no? O sea, y les haces esa pregunta y no tienen totalmente cegado del Manchester City a hoy. Entonces tú te das cuenta, es como un sueño guadalupano, es un sueño guajiro, donde todo es por el Espíritu Santo, la Virgencita de Guadalupe me va a llevar, ¿no? Le dije, no, o sea, una cosa es que seas creyente y otra cosa es que te quedes en tu casa esperando a que la Virgen de Guadalupe te lleve al Real Madrid, ¿no? Entonces, no hay una idea de proceso de trabajo. Hay una ilusión, hay una fantasía,
ese milagro. Ojalá venga ahorita, pues no podría decir un nombre, si tú lo quieres decir, de lo mejor del mundo en Mister Olimpia, y me va a venir aquí ahorita, aquí acá abajo, y va a venir a tocar y va a decir, oye, nos vamos mañana a Los Ángeles porque vamos a trabajar, ¿va? Pues, eso no va a existir. Sí, no. Eso va a existir con trabajo y trabajo y trabajo, y el tipo te conocerá en su momento y verá tu forma de trabajo, y tú ya hasta ese momento quizá puede ser que llegue, que puede interesarle trabajar contigo. Así Pero es. Tú tienes que, alguien me dijo inteligentemente, me dijo, las oportunidades no se buscan, se generan. Así es. Y uno normalmente busca las oportunidades, pues sal a buscar, no, pues sal a generarlo, ¿no? Así es. La búsqueda es como un encuentro, ¿no? O sea, pues ojalá Dios quiera alguien me encuentre. Entonces alguien decía hace poco, decía ya esa época donde va a llegar ahorita Hugo Sánchez a decirte, oye, creo que juegas muy bien fútbol y te voy a llevar a la selección, pues eso no existe. No. Eso no. Fíjate, mencionando a Hugo Sánchez, hay una anécdota que me encanta de él, que lo cuentan sus compañeros, de cuando él llegó al Real Madrid, o al Atlético del Madrid, no recuerdo, donde está trabajando en el Real Madrid, top 5 de los equipos del mundo, ¿no? Y cuando llegó Hugo Sánchez, todos sus compañeros decían, o sea, nosotros tenemos de entrenar, y él se quedaba entrenando. Sí, claro. Chilena, todos los días, todas las horas, todos los días, todas las horas, todos los días. Y cuando hizo el gol famosísimo, aquella chilena en un partido, Hugo Sánchez, o sea, toda la metodología de trabajo que él tenía es lo que lo llevó a ser lo que es hoy en día, ¿no? El Pentapichichi, y para mí es el mejor jugador de fútbol que existió en México por la mentalidad que tiene. Entonces, creo que de ahí parte todo. Yo lo acabo de escuchar, acaba de pasar las Olimpiadas, y una niña de 14 años, china, clavadista. Sí. Bueno, clavados de 10 espectaculares a los 14 años. Entonces todo el mundo sorprendido en el mundo diciendo 14 años haciendo clavados de 10. Pero alguien comentó acertadamente diciendo, es que lo que pasa es que esa niña, ese tipo de clavados los hace diario en los entrenamientos. O se entrena como compite y compite como entrena. Entonces para ella hacer un clavado de ese calibre es el diario de su vida. Entonces cuando va y se plantea en las Olimpiadas sin el menor miedo, lo que hace no es un clavado para los Juegos Olímpicos para ganar la medalla, ¿no? Ella hace un clavado como los de 200 clavados que hace diario todas las semanas. Es lo que decía Aristóteles, la excelencia es un hábito. Claro, entonces se generan hábitos, entonces se entrena como juegas y juega como entrenas. O sea, se genera, todo lo vas generando, y luego los nervios y todo lo que vas teniendo te los va quitando esa misma parte. La situación real, yo cuando entrenaba, son situaciones reales de partido, situaciones reales de vida, situaciones reales de entrenamiento. O sea, porque vas a tenerle miedo a algo que haces diario. Así es, de acuerdo. Entonces, súper de acuerdo. Súper de acuerdo. Sí, no, y yo creo que para finalizar esta parte de la entrevista, del podcast. A todos los que están allá afuera, que quieren lograr algo, todo lo que estamos diciendo nos ha llevado años de trabajo poder ponerlo en palabras. Sean constantes, sean diferentes, encuentren un propósito, tengan fe, pero trabajen. Sean apasionados, tengan un plan. No hay razón de tener un plan B si hay un plan A. Adecúen, adapten, estudien, sean inteligentes. Sé que parece aquí el humano perfecto, pero es lo que tienen que ser para ser diferentes a los demás. Sí. Entonces, no, y la situación del humano perfecto, de lo que hablas es eso. O sea, tú tienes todo eso, pero no es que lo tengas perfecto, es que en el momento que caes en ese, a lo que tú acabas de comentar hace algunos minutos, horas, que retomando para terminar, es cómo generas esa zona de confort dentro de la negatividad con la positividad. O sea, te puedes equivocar, sí, puedes errar, sí, pero sobre eso retomas, vas a reconstruir y retroalimentarte
y reinventarte para ser mejor y seguir en ese mismo patrón de trabajo, ¿no? Así es. No decaerte. Entonces termina cayendo en lo mismo, ¿no? Hay una frase de Guardiola que termina en eso, que yo soy guardiolista, ¿no? Barcelonista, pero guardiolista enormemente. Sé que los del Real me van a matar. Pero bueno, el Real Madrid también es un equipo maravilloso y son equipos Dallas, Pittsburgh, todos esos son franquicias de otro nivel, dignas de seguir, el Bayern Múnich, etcétera, el Manchester City. Pero bueno, Guardiola como tipo decía, es que yo no juego con... Leía que decía, no juego con defensas y ataques, sino juego con puro atacante. Entonces lo único que hago es que cuando pierdo la pelota la recupero para seguir atacando. Entonces en mi juego lo único que hago es la continuidad del juego. Entonces, ¿qué quiere decir esto en vida? Que es, yo no juego con esas negatividades o esas adversidades, sino cuando me toca tenerlas, lo único que hago es, en este caso, con la analogía, es la recuperación. Y la continuidad. Así es. Entonces vamos a continuar en otro podcast, otro día, con el famosísimo Jan. Aquí llevamos el primer podcast y ahorita es el primero que hago con él en este formato. Espero les haya gustado, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Vamos a tratar de hacer otros. Que lo pidan, pidan si quieren seguir oyendo a Jan. Hay cosas que has platicado que me reí, que estoy como a punto de reírme porque no es burla con él ni que me esté riendo de lo que esté diciendo, sino que yo con él me divierto mucho y siempre platicamos de pura estupidez y dentro de las mentalidades y todo de lo serio que es esto. De repente él y yo hacemos analogías estúpidas, chistosas sobre el mismo tema, de decir, bueno, pues nos tocó vivir aquí, pues hay que seguir trabajando, pues ni modo, pues es así. Entonces cuando lo veo, de repente me da ganas de decir una broma o algo, porque nos llevamos así somos llevaditos, pero no de grosería, sino de sarcásticos. Exactamente, sobre sarcástico. Cultura, somos sarcásticos sobre la cultura mediocre. Así es. Pero al final de cuentas es para generar lo positivo. Jan, muchas gracias por invitarme. Te agradezco de corazón que hayas venido, que me des mi primer podcast en ese formato y pues espero puedas volver. Síganlo porque ¿cuáles son tus redes, Flaco? En Instagram, @Ian M Bodybuilding. Tengo que cambiar ese pinche usuario porque está bien cabrón. Entonces bodybuilding.com search course. Pero síganlo. Permanente. ¿Y los tuyos? ¿Tus redes? No, ahí bien, ya aquí estoy. Ya iba a aparecer implícito. Aquí, mira, aquí aparece. No, pero síganlo porque si quieren algún seguimiento. Sí, claro. Lo que es entrenamientos. Nada más que estén comprometidos a trabajar y adelante. Sí, claro. Así. Es lo que siempre hemos discutido. Sí hay gente que trabaja clase A, clase B, clase C. A mí me da un poco de flojera no trabajar un poco el alto rendimiento porque si soy duro, o trabajo y lucho sobre metas, tú también. Uh-huh. Entonces sí, trabajar con alguien que pues ahí cuando puede y si puede y todo, pues mejor. También hay mucha gente que puede trabajar, esa gente. Claro, totalmente de acuerdo. Porque el sol es para todos. Pero si quieren algo bien hecho, con metodología, con un seguimiento y un objetivo bien claro, aquí está. Ya saben. Al rato ya no nos va a querer hablar porque va a ser Mr. Olimpia. No, jamás. Eso jamás. O sea, o Mr. Olimpia sí, jamás de hablar, no. Que los cuido, un abrazo. Bye.